La historia de Josué, el valiente líder de Israel, es una de las más fascinantes y poderosas de la Biblia. Desde sus humildes comienzos como asistente de Moisés hasta su papel crucial en la conquista de la tierra prometida, Josué es un ejemplo de fe, valentía y obediencia a Dios. Su vida está llena de momentos dramáticos y milagrosos que no solo destacan su liderazgo, sino también la fidelidad de Dios hacia su pueblo. Josué, originario de la tribu de Efraín e hijo de Nun, se destacó desde joven por su valentía y habilidades como guerrero. En un contexto donde el liderazgo y la fe eran esenciales, Josué emergió como una figura prometedora. Su juventud estuvo marcada por una profunda devoción a Dios y una constante disposición a servir a su pueblo. Estas cualidades lo hicieron destacar rápidamente entre sus compañeros y ganar la atención de Moisés. Durante los 40 años que el pueblo de Israel vagó por el desierto tras salir de Egipto, Josué desempeñó un papel crucial como asistente y escudero de Moisés. Este periodo fue fundamental para su formación y le permitió ganarse la confianza y el respeto tanto de Moisés como del pueblo de Israel. A medida que enfrentaban desafíos y pruebas en el desierto, Josué mostró una dedicación inquebrantable y un carácter firme. Uno de los momentos más significativos en la vida de Josué ocurrió cuando Moisés envió a 12 espías, incluido Josué, para explorar la tierra de Canaán, la tierra prometida por Dios a los israelitas. Mientras que muchos de los espías regresaron con informes desalentadores sobre los gigantes y las fortificaciones enemigas, Josué, junto con Caleb, mantuvo una actitud de fe y confianza. Animaron al pueblo a confiar en la promesa de Dios para conquistar la tierra, a pesar de los desafíos aparentemente insuperables. Números 13, 1, 14, 9. Esta fe inquebrantable en Dios y su liderazgo visionario no pasaron inadvertidos. Josué se convirtió en un símbolo de esperanza y determinación para los israelitas. Su juventud, marcada por la valentía y la devoción, preparó el camino para su futuro papel como líder de Israel, demostrando que la verdadera fuerza reside en la fe y la obediencia a Dios. Josué juega un papel fundamental en la historia de Moisés, de hecho no solo en la historia de Moisés, pero también en nuestra historia en su conjunto. ¿Y cómo puede Josué influir en nuestras vidas hasta el día de hoy? Antes de responder esta pregunta, comparte este video con alguien que amas por WhatsApp. Las personas sufren por el conocimiento y nuestra mayor misión como creyentes es llevar la palabra del Señor a la mayor cantidad de personas posible. Solo así, todos garantizaremos nuestra salvación. Y si te gustan vídeos como este, comenta abajo, quiero más. De esta manera sabré si debo seguir haciendo estudios completos como estos todos los días. Ahora continuando. Como asistente y escudero de Moisés, Josué tuvo el privilegio de estar cerca del líder más grande que Israel había conocido hasta entonces. Este rol no solo le permitió aprender las lecciones de liderazgo y fe de Moisés, sino que también lo preparó para los desafíos futuros. Josué fue testigo de primera mano de los milagros y las intervenciones divinas que acompañaron a Moisés, lo que fortaleció su propia fe y confianza en Dios. Durante las batallas contra los amalecitas, Josué lideró al ejército de Israel bajo la dirección de Moisés. En una de las confrontaciones más recordadas, mientras Moisés mantenía sus manos levantadas en oración, Israel prevalecía, pero cuando bajaba las manos, los amalecitas ganaban. Josué lideró valientemente al ejército hasta la victoria, demostrando su capacidad como líder militar. Éxodo 17, 8, 13. La relación entre Moisés y Josué era más que la de un mentor y su aprendiz. Era una relación de confianza profunda y respeto mutuo. Moisés confió en Josué para llevar a cabo tareas cruciales,
como custodiar el tabernáculo y acompañarlo en el monte Sinaí. Estas experiencias forjaron en Josué una comprensión profunda de la responsabilidad y la santidad de su misión. Este periodo de aprendizaje y servicio no solo fortaleció las habilidades de liderazgo de Josué, sino que también consolidó su posición como el sucesor natural de Moisés. La confianza de Moisés en Josué se hizo evidente cuando lo eligió para ser uno de los 12 espías, un indicio temprano de su futura designación como líder de Israel. Esta etapa de su vida fue fundamental para su desarrollo, demostrando que la formación bajo un líder piadoso y sabio es esencial para cualquier aspirante a líder. La misión de los 12 espías fue un punto crucial en la historia de Israel. Moisés, siguiendo las instrucciones de Dios, envió a un representante de cada tribu a explorar la tierra de Canaán. Josué, representando a la tribu de Efraín, y Caleb, de la tribu de Judá, se destacaron por su actitud positiva y su fe en la promesa de Dios. Números 13:1-3. Al regresar, 10 de los espías presentaron un informe desalentador, describiendo la tierra como habitada por gigantes y ciudades fuertemente fortificadas. Esta noticia sembró el miedo y la desesperanza entre los israelitas, quienes comenzaron a dudar de la promesa divina. Sin embargo, Josué y Caleb, demostrando una fe inquebrantable, animaron al pueblo a confiar en Dios. Subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Números 13:30. La diferencia en las perspectivas de los espías resaltó la fe de Josué y Caleb, en contraste con la falta de confianza de los otros 10. Josué no solo vio los desafíos, sino también las oportunidades y la promesa de Dios. Esta actitud valiente y fiel fue crucial para mantener viva la esperanza entre el pueblo de Israel, mostrando que la fe en Dios puede superar cualquier obstáculo. A pesar del apoyo limitado, Josué y Caleb persistieron en su mensaje de esperanza y confianza en Dios. Esta fe inquebrantable en la promesa divina no solo les ganó el favor de Dios, sino que también estableció a Josué como un líder de fe y visión. La misión de los 12 espías fue una prueba de carácter que Josué pasó con distinción, reafirmando su papel como un líder elegido por Dios. La fe de Josué y Caleb en la promesa de Dios los distinguió del resto de los espías. A pesar de las aparentes desventajas y los informes negativos de sus compañeros, estos 2 líderes mantuvieron su confianza en la capacidad de Dios para cumplir su promesa. Esta fe no solo era un testimonio personal, sino que también sirvió como un ejemplo poderoso para todo el pueblo de Israel. Números 14:6-9. Cuando los israelitas se rebelaron y comenzaron a lamentar su destino, deseando regresar a Egipto, Josué y Caleb se opusieron firmemente a este desánimo. Rasgaron sus vestiduras en señal de duelo y urgieron al pueblo a no rebelarse contra Dios ni temer a los habitantes de la tierra. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Números 14:8. La valentía de Josué y Caleb frente a la oposición mostró su compromiso inquebrantable con Dios. Esta actitud fue recompensada cuando Dios, enojado por la falta de fe del pueblo, decidió que solo Josué y Caleb, de toda la generación que había salido de Egipto, entrarían en la tierra prometida. Números 14:30. Este acto divino subrayó la importancia de la fe y la obediencia. Josué y Caleb se convirtieron en símbolos de esperanza y fidelidad para las generaciones futuras de israelitas. Su historia es una poderosa lección sobre la importancia de confiar en Dios, incluso cuando las circunstancias parecen desfavorables. La fe de estos 2 hombres fue fundamental para el eventual éxito de Israel en la conquista de Canaán,
demostrando que la verdadera fuerza proviene de la confianza en las promesas de Dios. Al acercarse el final de la vida de Moisés, Dios instruyó a este gran líder a preparar a Josué como su sucesor. Este acto no solo confirmó la elección divina de Josué, sino que también marcó el comienzo de una nueva era para Israel. En un acto público, Moisés llamó a Josué y le impartió palabras de fortaleza y aliento, asegurándole que Dios estaría con él, así como había estado con Moisés. Deuteronomio 31, 7, 8. La transición de liderazgo fue un momento significativo para el pueblo de Israel. Moisés, reconociendo la importancia de este cambio, reunió a toda la congregación y públicamente apoyó a Josué, consolidando su autoridad ante los ojos del pueblo. Este acto de transferencia de poder no solo legitimó a Josué como líder, sino que también reforzó la continuidad de la guía divina. La confirmación de Josué como líder fue acompañada por una serie de instrucciones divinas. Dios se dirigió a Josué directamente, infundiéndole valor y asegurándole su apoyo constante. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Josué 1:5. Estas palabras fueron un poderoso recordatorio de que el éxito de Josué dependería de su obediencia y confianza en Dios. La elección de Josué como sucesor de Moisés no fue solo un acto de liderazgo humano, sino una clara demostración de la voluntad de Dios. Este evento preparó a Josué para uno de los desafíos más grandes de su vida, la conquista de Canaán. La fe y la obediencia que había mostrado hasta este punto serían cruciales en los años venideros mientras guiaba a Israel hacia la tierra prometida. Tras la muerte de Moisés, Dios se dirigió a Josué con un mandato claro y poderoso. Le ordenó que se levantara y guiara al pueblo de Israel a cruzar el río Jordán para tomar posesión de la tierra prometida. Este mandato no solo confirmaba a Josué como el líder elegido, sino que también reafirmaba la promesa divina de entregar la tierra a los hijos de Israel. Josué 1, 2, 3. Dios no dejó a Josué sin guía. Le aseguró que estaría con él tal como estuvo con Moisés. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Josué 1:5. Este respaldo divino fue crucial para que Josué pudiera enfrentar el enorme desafío de liderar a un pueblo que aún recordaba la grandeza de Moisés. Josué actuó con prontitud y decisión ante el mandato de Dios. Ordenó a los oficiales de Israel que prepararan al pueblo para cruzar el Jordán en 3 días. Pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová, vuestro Dios, os da en posesión. Josué 1:11. La instrucción clara y la organización meticulosa fueron esenciales para este momento histórico. La reacción del pueblo fue de apoyo unánime hacia su nuevo líder. Aceptaron la autoridad de Josué y se comprometieron a seguir sus instrucciones con valentía y fidelidad. Todo lo que nos mandes haremos, y a donde quiera que nos envíes iremos. Josué 1:16. Este compromiso del pueblo reafirmó la legitimidad de Josué y preparó el camino para el siguiente gran milagro que Dios realizaría a través de él. El cruce del río Jordán fue un evento milagroso que simbolizó el poder de Dios y la entrada del pueblo de Israel en la tierra prometida. En un momento en que el río estaba desbordado debido a la cosecha, Josué instruyó al pueblo que se santificara, pues Dios haría maravillas entre ellos al día siguiente. Josué 3:5. Los sacerdotes, llevando el arca del pacto, se acercaron al río primero. El arca simbolizaba la presencia de Dios entre su pueblo y su rol en el cruce era crucial.
Josué ordenó que tan pronto como los pies de los sacerdotes tocaran las aguas del Jordán, las aguas se detendrían, proporcionando un camino seco para cruzar. Y cuando los que llevaban el arca llegaron al Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, las aguas que venían de arriba se detuvieron. Josué 3:15-16. El milagro ocurrió tal como Dios lo había prometido. Las aguas del Jordán se detuvieron y se amontonaron en una gran masa, permitiendo que los israelitas cruzaran sobre terreno seco. Los sacerdotes sostuvieron el arca firmemente en medio del río hasta que toda la nación hubo cruzado. Este acto de fe y obediencia no solo facilitó el cruce del río, sino que también demostró el poder y la fidelidad de Dios ante su pueblo. Josué 3:17. El cruce del Jordán no solo marcó la entrada de Israel en la tierra prometida, sino que también reforzó la autoridad de Josué como líder elegido por Dios. Este milagro fue una confirmación de que Dios estaba con ellos, guiándolos y protegiéndolos en cada paso del camino. La fe del pueblo en Dios y en Josué se fortaleció, preparándolos para los desafíos que enfrentarían en Canaán. Tras el milagroso cruce del Jordán, Dios instruyó a Josué que seleccionara a 12 hombres, uno de cada tribu, para recoger una piedra del lecho del río donde los sacerdotes habían estado parados. Estas piedras serían llevadas a Gilgal, donde se establecería un monumento conmemorativo. Tomad de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Josué 4:3. El propósito de este monumento era servir como un recordatorio perpetuo de lo que Dios había hecho por Israel. Cada vez que en el futuro los hijos de Israel preguntaran qué representaban esas piedras, se les diría acerca del poder de Dios que detuvo las aguas del Jordán ante el arca del pacto, permitiendo que todo Israel cruzara en seco. Estas piedras servirán de señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos pregunten a sus padres mañana, diciendo, ¿qué significan estas piedras? Josué 4:6-7. Este acto de levantar un monumento no solo celebró el milagro del cruce, sino que también reforzó la identidad colectiva del pueblo de Israel. Gilgal se convirtió en un lugar de memoria y enseñanza, un recordatorio constante de la fidelidad y el poder de Dios. Y estas piedras servirán de memorial a los hijos de Israel para siempre. Josué 4:7. El monumento en Gilgal simbolizó el inicio de una nueva etapa para Israel. La construcción de este altar de piedras señaló la primera de muchas victorias y milagros que Dios realizaría a través de Josué. Este acto de recordar y celebrar los actos de Dios fue fundamental para mantener la fe y la obediencia del pueblo en su nuevo hogar. Consciente de la dificultad que representaba conquistar una ciudad fortificada como Jericó, Josué decidió enviar a 2 espías en una misión secreta para evaluar la situación de la ciudad y sus defensas. Este acto de precaución y estrategia militar demostraba la habilidad de Josué y su dependencia de la guía divina en cada paso del proceso. Josué 2:1. Los espías, seleccionados cuidadosamente por su habilidad y discreción, llegaron a Jericó y decidieron alojarse en casa de Rahab, una prostituta cuya vivienda estaba ubicada en la muralla de la ciudad. Este lugar les ofrecía una fácil ruta de escape en caso de ser descubiertos. La elección de Rahab como aliada resultó ser providencial, pues su casa se convirtió en más que un simple escondite. Josué 2:1. La presencia de los espías no pasó desapercibida para el rey de Jericó, quien pronto fue informado de su llegada. Rahab, consciente del peligro que corrían, tomó una decisión trascendental al esconder a los hombres en el techo de su casa, bajo tallos de lino seco.
Cuando los emisarios del rey llegaron a su puerta exigiendo que entregara a los hombres, ella astutamente desvió su búsqueda, alegando que los espías habían salido de la ciudad al caer la noche y sugiriendo que si los perseguían rápidamente podrían alcanzarlos. Josué 2, 3, 5. Rahab subió al techo para hablar con los espías y les reveló que el terror de Israel había caído sobre Jericó y que todos en la ciudad estaban aterrados por las noticias de las hazañas que Dios había realizado en favor de los israelitas. Confesando su fe en el Dios de Israel, ella solicitó un juramento de los espías, que en gratitud por haberles salvado la vida, ellos, a su vez, preservarían la de ella y de su familia cuando Jericó fuese atacada. Los espías acordaron su petición y le dieron instrucciones para asegurar su protección. Josué 2, 8, 14. Rahab, la prostituta de Jericó, jugó un papel crucial en la misión de los espías israelitas. Su decisión de esconderlos y ayudarlos demostró una fe sorprendente en el Dios de Israel, a pesar de su trasfondo y su posición en la sociedad cananea. Este acto de fe no solo salvó su vida, sino que también cambió el curso de la historia para ella y su familia. Josué 2, 1, 7. Rahab les reveló a los espías que el temor de Israel había caído sobre toda la ciudad de Jericó y que todos estaban aterrados por las noticias de las hazañas de Dios en favor de los israelitas. Sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros. Josué 2:9. Esta confesión de fe fue notable, ya que provenía de una mujer que no formaba parte del pueblo de Israel, pero que reconoció el poder y la soberanía del Dios de Israel. Los espías acordaron preservar la vida de Rahab y su familia bajo ciertas condiciones. Le dieron un cordón escarlata para que lo atara en la ventana por la cual ellos descendieron para escapar, y le instruyeron que mantuviera a su familia reunida en su casa durante el ataque a Jericó. Esta señal serviría para identificarlos y asegurar su protección. Josué 2, 17-21. Rahab aceptó estas condiciones y los ayudó a escapar bajándolos con una cuerda por la ventana, ya que su casa formaba parte de la muralla de la ciudad. El acto de Rahab no solo salvó a su familia, sino que también le otorgó un lugar en la historia de Israel. Cuando Jericó fue destruida, Rahab y su familia fueron los únicos sobrevivientes gracias al juramento de los espías. Así salvó Josué a Rahab la ramera y a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy. Josué 6:25. Rahab no solo fue integrada en la comunidad israelita, sino que también se convirtió en un ejemplo de fe y redención, y es mencionada en la genealogía de Jesús, Mateo 1:5. La conquista de Jericó fue un evento monumental que demostró la perfecta combinación de fe y estrategia divina. Dios instruyó a Josué sobre un plan poco convencional para tomar la ciudad. Durante 6 días, los israelitas debían marchar alrededor de Jericó una vez al día, en completo silencio, mientras los sacerdotes tocaban las trompetas de cuerno de carnero. El 7º día debían marchar alrededor de la ciudad 7 veces y luego dar un fuerte grito. Josué 6, 3, 5. Este plan, aunque inusual, fue seguido al pie de la letra por los israelitas. La marcha diaria alrededor de la ciudad, acompañada por el sonido de las trompetas, no solo probó la obediencia del pueblo, sino que también sirvió como una demostración pública de su fe en Dios. Durante esos 7 días, los habitantes de Jericó observaron con asombro y temor, preguntándose qué estaban planeando los israelitas. El 7º día, tras completar la 7ª vuelta, Josué ordenó al pueblo que gritara con todas sus fuerzas mientras los sacerdotes tocaban las trompetas. En ese momento, las murallas de Jericó se derrumbaron milagrosamente
permitiendo a los israelitas tomar la ciudad con facilidad. Josué 6:20. Este derrumbe repentino y espectacular de las murallas fue un claro testimonio del poder de Dios y de su intervención directa en favor de su pueblo. La caída de Jericó no solo fue una victoria militar, sino también una lección de fe y obediencia para Israel. Todo lo que Dios había prometido se cumplió a través de la obediencia de su pueblo. Rahab y su familia fueron salvados, cumpliendo el juramento de los espías, y Jericó fue completamente destruida como Dios había ordenado. Josué 6:25. Este evento dejó una marca indeleble en la historia de Israel, recordándoles siempre que la fe y la obediencia a Dios son claves para el éxito. Tras la victoria en Jericó, Dios ordenó que todo lo que había en la ciudad fuera destruido y que los objetos de valor, como el oro y la plata, fueran consagrados a él. Sin embargo, un hombre llamado Acán desobedeció esta instrucción divina y tomó algunos de estos objetos para sí mismo, escondiéndolos en su tienda. Esta desobediencia tuvo graves consecuencias para Israel. Josué 7:1. El pecado de Acán se manifestó cuando los israelitas intentaron conquistar la pequeña ciudad de Ai, confiados en una victoria fácil. Sin embargo, fueron derrotados y muchos israelitas murieron. Y los hombres de Ai hirieron de ellos como a 36 hombres. Josué 7:5. Esta derrota inesperada y humillante causó gran confusión y desesperación entre el pueblo, cuestionando por qué Dios los había abandonado. Josué, angustiado y desesperado, se postró ante el arca del Señor en oración, buscando respuestas. Dios le reveló que había pecado en el campamento y que hasta que ese pecado no fuera purgado, no tendrían éxito. Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Josué 7:11. Esta revelación fue un recordatorio severo de que la obediencia a Dios era crucial para la protección y el éxito de Israel. Para purificar el campamento, Josué convocó a todo Israel y mediante un proceso de selección divina se descubrió a Acán como el culpable. Acán confesó su pecado y fue severamente castigado junto con su familia. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, y el dinero y el manto y el lingote de oro, y a sus hijos y sus hijas, y los llevaron al valle de Acor. Josué 7:24. Esta purga fue necesaria para restaurar la santidad del campamento y asegurar el favor de Dios en futuras batallas. Tras la revelación del pecado de Acán y su confesión, Josué tuvo que tomar medidas drásticas para restaurar la santidad en el campamento de Israel. La purificación del campamento fue un proceso doloroso pero necesario para mantener la relación especial entre Dios y su pueblo. La obediencia a Dios no era opcional, era vital para su supervivencia y éxito. Josué 7:12. Josué convocó a todo Israel y mediante un proceso meticuloso identificó a Acán como el culpable. Acán confesó haber tomado un manto babilónico, 200 siclos de plata y un lingote de oro, y haberlos escondido en su tienda. He pecado contra Jehová, el Dios de Israel. Josué 7:20. Esta confesión confirmó la violación del pacto y la necesidad de una acción severa. El castigo de Acán fue un acto colectivo que involucró a todo Israel. Acán, junto con su familia y todos sus bienes, fue llevado al valle de Acor y apedreado hasta morir. Luego, todo fue quemado, y se erigió un gran montón de piedras sobre ellos como un memorial de la gravedad del pecado y las consecuencias de la desobediencia. Josué 7:25-26. Este acto de justicia divina fue crucial para purificar el campamento y asegurar que el pueblo comprendiera la importancia de la santidad y la obediencia. La purificación del campamento restauró el favor de Dios sobre Israel,
con el pecado erradicado, Dios reafirmó su apoyo y les dio nuevas instrucciones para la conquista de Ai. Esta experiencia sirvió como una lección poderosa para todo Israel sobre la necesidad de seguir los mandamientos de Dios al pie de la letra y las severas consecuencias de la desobediencia. La santidad no era simplemente un ideal, sino una práctica esencial para el pueblo de Dios. Con el campamento purificado y el favor de Dios restaurado, Josué recibió instrucciones claras de Dios para atacar nuevamente la ciudad de Ai. Esta vez, la estrategia sería diferente y demostraría la sabiduría y el liderazgo de Josué, así como la guía divina. Dios instruyó a Josué que utilizara una emboscada para asegurar la victoria. Josué 8:1-2. Josué desplegó a su ejército con gran astucia. Envió un grupo de soldados a esconderse detrás de la ciudad, mientras el resto del ejército atacaría frontalmente. La idea era simular una retirada como en la primera batalla, atrayendo a los defensores de Ai fuera de la ciudad. Entonces vosotros os levantaréis de la emboscada y tomaréis la ciudad, pues Jehová vuestro Dios la entregará en vuestras manos. Josué 8:7. La estrategia funcionó perfectamente. Cuando los hombres de Ai vieron al ejército de Israel, pensaron que sería una repetición de su anterior victoria y salieron en persecución. En ese momento, los israelitas que estaban en la emboscada entraron en la ciudad desprotegida y la tomaron incendiándola. Los hombres de Ai, al ver la ciudad en llamas, fueron atrapados entre dos frentes y completamente derrotados. Josué 8:18-22. Esta victoria no solo restauró la moral del pueblo de Israel, sino que también demostró la sabiduría y la obediencia de Josué a las instrucciones divinas. Después de la batalla, Josué construyó un altar en el monte Ebal, siguiendo las instrucciones de Moisés, y ofreció holocaustos y sacrificios de paz al Señor. También escribió una copia de la ley de Moisés en piedras, reafirmando el compromiso de Israel con el pacto de Dios. Josué 8:30-31. Después de la victoria en Ai, Josué y los israelitas viajaron al monte Ebal, siguiendo las instrucciones de Moisés para renovar el pacto con Dios. Este acto no solo fue una muestra de gratitud por las victorias obtenidas, sino también una reafirmación del compromiso del pueblo con las leyes y mandamientos divinos. Josué construyó un altar de piedra sin labrar, como Moisés había mandado, y ofreció holocaustos y sacrificios de paz al Señor. Josué 8:30-31. La construcción del altar y la renovación del pacto en el monte Ebal fueron actos profundamente simbólicos. Al escribir una copia de la ley de Moisés en las piedras del altar, Josué aseguró que las palabras de Dios fueran visibles y accesibles para todo el pueblo. Y escribió allí en las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual él escribió delante de los hijos de Israel. Josué 8:32. Este acto de inscribir la ley en piedra simbolizaba su permanencia y la necesidad de obediencia continua. La ceremonia en el monte Ebal incluyó la lectura de todas las palabras de la ley, tanto las bendiciones como las maldiciones, tal como estaba escrito en el libro de la ley. Todo Israel, incluidos los extranjeros y los nativos, se reunieron para escuchar y renovar su compromiso con Dios. Después de esto, leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. Josué 8:34. Este evento no solo reafirmó la unidad del pueblo de Israel bajo la ley de Dios, sino que también sirvió como un recordatorio constante de su identidad y propósito. La renovación del pacto en el monte Ebal fue un momento crucial que fortaleció la fe y la determinación del pueblo para seguir adelante en su misión de conquistar y establecerse en la tierra prometida. Fue un recordatorio de que el éxito de Israel dependía de su fidelidad y obediencia a Dios. Tras la victoria en Ai, Josué dirigió su atención hacia el sur de Canaán,
donde una coalición de reyes cananeos se unió para resistir la invasión israelita. La ciudad de Gabaón, consciente del poder de Israel y del Dios que los guiaba, decidió hacer paz con ellos mediante un tratado. Los gabaonitas engañaron a Josué, haciéndose pasar por embajadores de una tierra lejana, y lograron un acuerdo de paz. Josué 9:3-15. Sin embargo, este tratado provocó la ira de los otros reyes cananeos, quienes se aliaron para atacar a Gabaón. En respuesta a una petición de ayuda de los gabaonitas, Josué marchó toda la noche desde Gilgal y sorprendió a los reyes cananeos en Gabaón. Y Jehová los turbó delante de Israel y los hirió con gran mortandad en Gabaón. Josué 10:10. La batalla fue intensa, pero la intervención divina aseguró la victoria para Israel. Durante la batalla ocurrió uno de los milagros más extraordinarios de la Biblia. Josué, viendo que necesitaba más tiempo para completar la derrota de los enemigos, oró a Dios pidiendo que el sol y la luna se detuvieran. Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró. Josué 10:12-13. Este fenómeno permitió a los israelitas lograr una victoria completa. La batalla de Gabaón no solo consolidó la posición de Israel en el sur de Canaán, sino que también demostró el poder de la oración y la fidelidad de Dios. La derrota de los reyes cananeos y el milagro del sol y la luna se convirtieron en un testimonio perdurable del favor divino y del liderazgo audaz de Josué. Este evento fortaleció la moral del pueblo de Israel y atemorizó a sus enemigos, allanando el camino para futuras conquistas. El milagro del sol y la luna deteniéndose en Gabaón es uno de los eventos más asombrosos registrados en la Biblia. En medio de la batalla contra los reyes cananeos, Josué hizo una oración audaz a Dios, pidiendo que el sol y la luna se detuvieran para que los israelitas tuvieran más tiempo para derrotar a sus enemigos. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Josué 10:13. Este milagro demostró la total dependencia de Josué en el poder divino y su fe en la capacidad de Dios para intervenir en la naturaleza a favor de su pueblo. La extensión del día permitió a los israelitas lograr una victoria completa y decisiva. El relato enfatiza que no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Josué 10:14. El fenómeno del sol y la luna deteniéndose también sirvió como un poderoso testimonio para todas las naciones circundantes. La noticia de este milagro se difundió rápidamente, llenando de temor a los enemigos de Israel y fortaleciendo la reputación de Josué como líder bajo la guía de Dios. Este evento subrayó que las victorias de Israel no se debían solo a su fuerza militar, sino a la intervención directa y milagrosa de Dios. El milagro de Gabaón quedó grabado en la memoria colectiva de Israel como una muestra del poder soberano de Dios sobre la creación. Fue un recordatorio constante de que cuando el pueblo de Dios actúa en obediencia y fe, incluso las leyes naturales pueden ser alteradas para cumplir los propósitos divinos. Este evento fortaleció la fe de los israelitas y su determinación de seguir adelante en la conquista de la tierra prometida. Después de la impresionante victoria en Gabaón y el milagro del sol y la luna, Josué continuó su campaña en el sur de Canaán. Su objetivo era consolidar el control israelita sobre la región, eliminando cualquier resistencia y capturando las ciudades estratégicas. Josué y su ejército llevaron a cabo una serie de batallas rápidas y decisivas contra los reyes cananeos, asegurando su dominio sobre el sur. Josué 10:28-30. Josué y los israelitas atacaron y capturaron una serie de ciudades importantes, incluyendo Maqueda, Libna, Laquis, Eglón, Hebrón y Debir.
Cada una de estas ciudades fue tomada y destruida, cumpliendo las instrucciones divinas de no dejar sobrevivientes entre los habitantes cananeos. Y Josué hirió toda la región de las montañas, y del Negev, y de las llanuras, y de las laderas, y a todos sus reyes, no dejó a ninguno. Josué 10:40. La consolidación del sur fue una campaña militar exitosa que no solo eliminó la resistencia cananea, sino que también aseguró rutas cruciales y posiciones estratégicas para Israel. Cada victoria aumentaba la moral del pueblo y demostraba que la presencia y el poder de Dios estaban con ellos. Estas campañas rápidas y efectivas también enviaron un mensaje claro a las otras ciudades y reinos de Canaán sobre el poder de Israel y su Dios. La conquista del sur de Canaán, bajo el liderazgo de Josué, marcó un hito importante en la campaña de Israel para tomar posesión de la tierra prometida. Cada victoria fue un testimonio del cumplimiento de las promesas de Dios y un recordatorio de la necesidad de obediencia y fidelidad. La consolidación del sur no solo aseguró el territorio para Israel, sino que también preparó el camino para futuras conquistas en el norte de Canaán. Después de asegurar el sur de Canaán, Josué dirigió su atención hacia el norte, donde se había formado otra coalición de reyes cananeos para resistir a Israel. Liderados por Jabín, rey de Azor, estos reyes se unieron con grandes ejércitos y numerosos carros de guerra, decididos a detener el avance israelita. Se juntaron y vinieron y acamparon juntos junto a las aguas de Merom para pelear contra Israel. Josué 11:5. Dios aseguró a Josué que no debía temer a estos poderosos enemigos, prometiendo una vez más su apoyo. Y Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque mañana a esta hora yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel. Josué 11:6. Con esta promesa, Josué lanzó un ataque sorpresa contra la coalición de reyes en las aguas de Merom. La estrategia de Josué y la intervención divina resultaron en una victoria aplastante para Israel. Los ejércitos enemigos fueron completamente derrotados y los israelitas persiguieron a los sobrevivientes hasta que no quedó ninguno. Y Jehová los entregó en mano de Israel y los hirieron y los siguieron hasta Sidón la Grande. Josué 11:8. La ciudad de Azor, que había sido la cabeza de todos estos reinos, fue capturada y quemada, y su rey fue ejecutado. La derrota de la coalición del norte consolidó el control de Israel sobre gran parte de Canaán. Con la destrucción de los principales centros de poder cananeo, Josué y su ejército aseguraron la paz y la estabilidad en la región. Esta victoria también demostró que la fidelidad a Dios y la obediencia a sus instrucciones continuaban siendo la clave del éxito de Israel. La campaña en el norte no solo amplió el territorio israelita, sino que también subrayó la supremacía del Dios de Israel sobre todos los dioses y ejércitos de Canaán. Con gran parte de la tierra bajo control israelita, Josué convocó al pueblo en Siquem, un lugar de gran significado histórico y espiritual. Siquem era donde Abraham había construido un altar al Señor y donde Jacob había enterrado los dioses extranjeros de su familia. Este sitio fue escogido por Josué para renovar el pacto entre Israel y Dios, reafirmando la ley y los mandamientos que habían recibido a través de Moisés. Josué 24:1. Josué recordó al pueblo todas las maravillas que Dios había hecho por ellos desde la liberación de Egipto hasta la entrega de la tierra prometida. Les recalcó la importancia de obedecer las leyes de Dios y mantenerse alejados de los dioses extranjeros. Por tanto, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Josué 24:14.
El pueblo respondió con un compromiso renovado, declarando su lealtad exclusiva al Señor. Nosotros, pues, serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Josué 24:18. Josué estableció un pacto con el pueblo en ese día y les puso por estatuto y derecho en Siquem. Luego escribió estas palabras en el libro de la ley de Dios y tomó una gran piedra como testigo del pacto, colocándola debajo de la encina junto al santuario del Señor. Josué 24, 25, 26. Este acto no solo reafirmó el compromiso del pueblo de Israel con Dios, sino que también sirvió como un recordatorio constante de su identidad y propósito. La piedra en Siquem fue un testimonio visible del pacto renovado, asegurando que las futuras generaciones recordaran las promesas de Dios y la necesidad de fidelidad. La renovación del pacto en Siquem fue un momento crucial que fortaleció la unidad y la fe de Israel mientras continuaban estableciéndose en la tierra prometida. Con la mayor parte de Canaán bajo control israelita, llegó el momento de cumplir una de las promesas más esperadas, la distribución de la tierra entre las tribus de Israel. Josué, siguiendo las instrucciones de Moisés y bajo el mandato divino, procedió a repartir la tierra a las 12 tribus. Este proceso no solo era esencial para el asentamiento de Israel, sino que también cumplía la promesa hecha por Dios a los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Josué 13:7. La distribución se llevó a cabo mediante el lanzamiento de suertes, asegurando así que la asignación de tierras fuera dirigida por la providencia de Dios y no por favoritismos humanos. Repartiréis la tierra por suerte, según vuestras familias. Números 26:55. Cada tribu recibió su heredad conforme a la suerte que le tocó, ya fuera grande o pequeña, garantizando un reparto justo y equitativo. Josué estableció su base de operaciones en Silo, donde el tabernáculo fue erigido, convirtiéndose en el centro religioso y administrativo de Israel durante este periodo. La presencia del tabernáculo en Silo subrayó la integración de la vida espiritual y civil del pueblo. Y la congregación se reunió en Silo y asentaron allí el tabernáculo de reunión. Josué 18:1. Este paso fue fundamental para la organización y estabilidad del nuevo Estado de Israel. Además de la distribución general de la tierra, se hicieron asignaciones especiales. Entre estas estaban las ciudades de refugio y las ciudades asignadas a los levitas. Este proceso no solo cumplía con las promesas divinas, sino que también fortalecía la estructura tribal y organizativa de Israel. La distribución de la tierra marcó el comienzo de un nuevo capítulo en la historia de Israel, consolidando su presencia en la tierra prometida y reafirmando la fidelidad de Dios a sus promesas. Como parte del proceso de asentamiento, Dios instruyó a Josué a establecer ciudades de refugio. Estas ciudades tenían un propósito específico: proporcionar un lugar seguro para aquellos que hubieran cometido homicidio involuntario, protegiéndolos de la venganza de los familiares de la víctima, hasta que pudieran tener un juicio justo. Señalaos las ciudades de refugio, de las cuales os hablé por medio de Moisés. Josué 22. Las ciudades de refugio estaban estratégicamente ubicadas por toda la tierra de Israel, de modo que cualquiera pudiera acceder a ellas fácilmente. Había 6 ciudades en total, 3 al oeste del Jordán y 3 al este. Estas ciudades servían como un símbolo de la justicia y la misericordia de Dios, garantizando que incluso en casos de homicidio hubiera un lugar para el debido proceso y la protección. Josué 27:8. El sistema de ciudades de refugio destacaba la importancia de la justicia en la sociedad israelita. Cualquiera que llegara a una ciudad de refugio debía presentar su caso ante los ancianos de la ciudad, quienes decidirían si podía permanecer allí hasta que tuviera un juicio justo.
Y cuando el homicida huya a alguna de aquellas ciudades, se parará a la entrada de la puerta de la ciudad y declarará sus causas en oídos de los ancianos de aquella ciudad. Josué 24. Estas ciudades no solo eran un refugio físico, sino también un recordatorio de la gracia de Dios. Al proporcionar un lugar de seguridad y justicia, Dios mostraba su preocupación por la equidad y la protección de la vida humana. Las ciudades de refugio eran un componente esencial de la sociedad israelita, asegurando que la justicia y la misericordia fueran accesibles para todos, y reforzando el compromiso del pueblo con las leyes divinas. Los levitas, encargados del servicio sacerdotal y del cuidado del tabernáculo, no recibieron una heredad de tierras como las otras tribus. En lugar de ello, se les asignaron ciudades específicas y los campos alrededor de estas para sus ganados y cultivos. Esta asignación especial subrayaba el rol único y crucial que los levitas tenían en la vida religiosa y comunitaria de Israel. Josué 21, 1-2. En total, se asignaron 48 ciudades a los levitas, distribuidas entre todas las tribus de Israel. Esto aseguraba que los levitas estuvieran dispersos por todo el país, facilitando su acceso a todas las tribus y permitiendo que desempeñaran sus funciones sacerdotales en cada comunidad. Así dieron a los levitas estas ciudades con sus ejidos, como Jehová lo había mandado por medio de Moisés. Josué 21:8. La presencia de los levitas en todas las regiones de Israel no solo garantizaba el cumplimiento de las funciones religiosas, sino que también fomentaba la unidad y la cohesión social. Los levitas actuaban como maestros, jueces y guías espirituales, ayudando a mantener la ley y las tradiciones divinas. Su dispersión por todo Israel aseguraba que cada tribu tuviera acceso a los servicios religiosos y judiciales necesarios para una vida ordenada y piadosa. La asignación de ciudades a los levitas también reflejaba la provisión de Dios para aquellos que dedicaban sus vidas al servicio religioso. Aunque no tenían una heredad de tierra, Dios se aseguraba de que sus necesidades estuvieran cubiertas a través de la comunidad israelita. Este sistema subrayaba la interdependencia de las tribus y la importancia de apoyar a quienes servían en roles espirituales y educativos. Las tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés habían recibido su heredad en el lado oriental del Jordán antes de la conquista de Canaán. Estas tribus habían solicitado este territorio debido a su idoneidad para el pastoreo, y Moisés les había concedido la tierra con la condición de que sus guerreros cruzaran el Jordán y ayudaran a sus hermanos a conquistar la tierra prometida. Números 32, 1-5. Después de cumplir con su compromiso y ayudar en la conquista de Canaán, Josué liberó a los guerreros de estas tribus para que regresaran a sus hogares en el este del Jordán. Entonces Josué llamó a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés y les dijo: «Vosotros habéis guardado todo lo que Moisés, siervo de Jehová, os mandó». Josué 22, 1-2. Este acto no solo cumplía con el acuerdo hecho con Moisés, sino que también consolidaba la unidad y el sentido de responsabilidad mutua entre las tribus de Israel. Antes de partir, Josué advirtió a las tribus transjordanas sobre la importancia de seguir obedeciendo los mandamientos de Dios y de no alejarse de las leyes que Moisés había establecido. Solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os mandó. Josué 22:5. Esta exhortación subrayaba la necesidad de fidelidad continua, independientemente de su ubicación geográfica. Las tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés regresaron a su tierra con un profundo sentido de cumplimiento y responsabilidad.
Para simbolizar su conexión continua con el resto de Israel, construyeron un altar en la frontera del Jordán, no para sacrificios, sino como testimonio de su lealtad a Dios y al pacto con las otras tribus. Este altar fue un recordatorio visible de la unidad de Israel y de su compromiso compartido con Dios. Josué 22, 10, 12. El establecimiento del tabernáculo en Silo marcó un momento significativo en la vida de Israel. Silo se convirtió en el centro religioso y administrativo del nuevo estado, donde el tabernáculo, símbolo de la presencia de Dios entre su pueblo, fue erigido. Y la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo y asentaron allí el tabernáculo de reunión, después que la tierra les fue sometida. Josué 18:1. La elección de Silo como el lugar para el tabernáculo subrayó la centralidad de la adoración y la ley divina en la vida de Israel. Desde Silo se organizaban y dirigían las festividades religiosas, los sacrificios y las consultas al Señor. Este establecimiento consolidó la estructura espiritual de Israel y facilitó la unidad del pueblo alrededor de su fe común. Silo también se convirtió en el punto de referencia para la administración y distribución de la tierra. Josué y los líderes de Israel se reunían aquí para llevar a cabo el proceso de asignación de tierras y para resolver cualquier disputa que pudiera surgir. Este centro no solo representaba la presencia de Dios, sino que también funcionaba como el corazón administrativo y judicial de la nación. El tabernáculo en Silo fue un recordatorio constante del pacto de Dios con Israel y de su provisión y protección continuas. Era un lugar donde el pueblo podía venir a adorar, ofrecer sacrificios y buscar guía. La estabilidad que Silo proporcionó fue crucial para el desarrollo y la cohesión de Israel como una nación unida bajo Dios. Este periodo en Silo cimentó el fundamento espiritual y organizativo de Israel en su nueva tierra. Josué, conocido por su valentía y su fe inquebrantable, emergió como uno de los líderes más destacados de Israel. Desde su juventud mostró cualidades de liderazgo que fueron reconocidas por Moisés y finalmente por Dios, quien lo eligió para guiar al pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Y Jehová dijo a Moisés: «Toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él». Números 27, 18. Durante las campañas militares en Canaán, Josué demostró ser un estratega brillante y un guerrero valiente. Su éxito en las batallas de Jericó, Ai y contra la coalición de reyes del norte y del sur subrayó su habilidad para liderar y su dependencia de la guía divina. Y Jehová entregó a todos estos reyes en manos de Israel e hirieron a ellos. Josué 10:42. Su liderazgo inspiró confianza y lealtad entre el pueblo, consolidando su posición como sucesor de Moisés. Pero más allá de sus habilidades militares, Josué fue un hombre de profunda fe y obediencia a Dios. Su firmeza en seguir las instrucciones divinas, incluso en situaciones difíciles, lo distinguió como un líder fiel. La renovación del pacto en el monte Ebal y la dedicación de las piedras con la ley de Moisés grabada en ellas demostraron su compromiso con la ley de Dios y su deseo de guiar a Israel en la obediencia y la fidelidad. Josué 8:30-32. Al final de su vida, Josué reunió a todo el pueblo en Siquem para renovar el pacto con Dios, reafirmando su lealtad y compromiso con la ley divina. Pero si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué 24:15. Este acto final de liderazgo y devoción consolidó su legado como un líder y guerrero fiel, cuyo ejemplo continuaría inspirando a las generaciones futuras de Israel. A medida que Josué envejecía, su preocupación por el futuro de Israel se centró en la fidelidad del pueblo a Dios. Consciente de los peligros de la asimilación y la idolatría,
convocó a los líderes, jueces y oficiales de Israel para darles advertencias y consejos finales. Josué les recordó todo lo que Dios había hecho por ellos y la importancia de seguir obedeciendo sus mandamientos. Vosotros habéis visto todo lo que Jehová, vuestro Dios, ha hecho con todas estas naciones por causa de vosotros, porque Jehová, vuestro Dios, es quien ha peleado por vosotros. Josué 23:3. Josué advirtió al pueblo sobre los peligros de mezclarse con las naciones paganas que aún quedaban en Canaán. Les instó a no casarse con ellos ni adoptar sus costumbres para no caer en la idolatría. Pero si os volvéis y os unís a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, sabed que Jehová, vuestro Dios, no arrojará más a estas naciones de delante de vosotros. Josué 23:12-13. Esta advertencia subrayó la necesidad de mantener la pureza espiritual y la lealtad exclusiva a Dios. También recordó a los israelitas que el cumplimiento de las promesas de Dios estaba condicionado a su obediencia. Pero si no guardaréis el pacto de Jehová vuestro Dios, y fuisteis y sirviereis a dioses ajenos, y os inclinaréis a ellos, la ira de Jehová se encenderá contra vosotros. Josué 23:16. Estas palabras enfatizaban que la prosperidad y la paz de Israel dependían directamente de su fidelidad a Dios y su ley. Las advertencias de Josué eran claras y contundentes, reflejando su profundo amor por Dios y su preocupación por el bienestar espiritual de Israel. Su mensaje era un llamado a la vigilancia constante y a la obediencia inquebrantable, asegurando que las futuras generaciones recordaran las lecciones del pasado y permanecieran fieles a su pacto con Dios. Poco antes de su muerte, Josué convocó a todo el pueblo de Israel en Siquem, un lugar de gran significado histórico y espiritual. En esta reunión, Josué tenía la intención de renovar el pacto con Dios y ofrecer sus últimos consejos y desafíos al pueblo. Recordó a los israelitas todas las maravillas que Dios había hecho por ellos, desde la liberación de Egipto hasta la conquista de Canaán. Así dijo Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, y yo tomé a vuestro padre Abraham. Josué 24:2-3. Josué instó al pueblo a desechar los dioses extranjeros y a servir al Señor con integridad y fidelidad. Ahora, pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres. Josué 24:14. Esta llamada a la purificación espiritual y al compromiso total con Dios era crucial para la continuidad de la bendición divina sobre Israel. El desafío más famoso de Josué en esta reunión fue su declaración personal de lealtad a Dios, un llamado a la decisión para todo el pueblo. Escogeos hoy a quien sirváis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué 24:15. Esta declaración no solo reflejaba su propia devoción, sino que también servía como un desafío directo a todos los israelitas para que tomaran una decisión firme y pública sobre su lealtad. El pueblo respondió con un compromiso renovado, declarando su intención de servir al Señor y rechazar cualquier otra deidad. A Jehová nuestro Dios serviremos, y a su voz obedeceremos. Josué 24:24. Esta respuesta colectiva fue un poderoso testimonio de la unidad y la determinación del pueblo de Israel para seguir a Dios. Josué selló este pacto renovado, escribiéndolo en el libro de la ley y erigiendo una gran piedra como testimonio en Siquem. La renovación del pacto en Siquem incluyó un acto simbólico y duradero: la erección de una gran piedra como testimonio del compromiso del pueblo con Dios. Josué colocó esta piedra debajo de la encina junto al santuario del Señor, declarando que esta piedra había escuchado todas las palabras del pacto y serviría como testigo contra ellos si alguna vez fallaban en cumplirlo.
He aquí, esta piedra nos servirá de testimonio, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Josué 24:27. Este acto de erigir una piedra como testigo tenía un profundo significado espiritual y cultural. En la tradición israelita, las piedras se usaban frecuentemente como monumentos para recordar eventos importantes y pactos. Esta piedra en Siquem serviría como un recordatorio visible y constante de la fidelidad y las promesas de Dios, así como del compromiso del pueblo de servirle exclusivamente. La elección de Siquem para esta ceremonia también era significativa. Siquem era un lugar de gran relevancia histórica, donde Abraham había recibido la promesa de Dios y donde Jacob había establecido un altar al Señor. Al renovar el pacto en este lugar, Josué conectó a la generación actual con su herencia espiritual y las promesas hechas a sus antepasados. Esto subrayaba la continuidad de la fe y la fidelidad de Dios a través de las generaciones. El legado de Josué, simbolizado por la piedra en Siquem, continuó inspirando al pueblo de Israel mucho después de su muerte. La piedra no solo era un recordatorio de las palabras y los desafíos de Josué, sino también un símbolo de la relación especial entre Dios e Israel. Esta relación se basaba en la fidelidad, la obediencia y la confianza en las promesas divinas. El testimonio de la piedra en Siquem reforzó la identidad y el propósito de Israel como el pueblo elegido de Dios. Josué, habiendo cumplido con su misión de guiar a Israel en la conquista de Canaán y de establecer al pueblo en la tierra prometida, vivió hasta una edad avanzada. Al final de su vida, Josué fue honrado como un líder fiel y obediente, cuyo liderazgo fue crucial para el cumplimiento de las promesas de Dios a Israel. Aconteció después de estas cosas que Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, murió, siendo de 110 años. Josué 24:29. La muerte de Josué marcó el final de una era significativa en la historia de Israel. Fue enterrado en Timnat Sera, en el territorio de su heredad, en las montañas de Efraín. Este lugar de descanso final simbolizaba su conexión profunda con la tierra que había ayudado a conquistar y su deseo de permanecer entre el pueblo que había guiado con tanta dedicación y fe. Y lo sepultaron en el territorio de su heredad en Timnat Sera. Josué 24:30. La influencia de Josué no terminó con su muerte. Durante su vida, su liderazgo, su valentía y su fe inquebrantable habían dejado una huella indeleble en el pueblo de Israel. Su ejemplo continuó inspirando a las generaciones futuras, recordándoles la importancia de la fidelidad a Dios y de la obediencia a sus mandamientos. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué. Josué 24:31. La muerte de Josué también fue un momento de reflexión para Israel. Fue una oportunidad para que el pueblo recordara las lecciones aprendidas y reafirmara su compromiso con Dios. La fidelidad de Josué hasta el final de su vida fue un testimonio poderoso de lo que significa vivir una vida dedicada al servicio de Dios y de su pueblo. Su legado como líder y siervo fiel perduró, estableciendo un estándar para los futuros líderes de Israel. Timnat Sera, en las montañas de Efraín, se convirtió en el lugar de descanso final de Josué. Este lugar no fue elegido al azar, era el territorio de su heredad, un símbolo de su conexión con la tierra que él y el pueblo de Israel habían conquistado bajo su liderazgo. Y lo sepultaron en el territorio de su heredad en Timnat Sera, que está en el monte de Efraín. Josué 24:30. La elección de Timnat Sera como su lugar de entierro reflejaba el profundo sentido de pertenencia de Josué a la tierra prometida. Después de años de guerras y desafíos, este lugar representaba la culminación de su misión y el cumplimiento de las promesas de Dios.
Aquí, Josué encontró paz y descanso, rodeado por la tierra que había ayudado a asegurar para su pueblo. El entierro de Josué en Timnat Sera también tenía un significado espiritual. Este acto subrayaba la permanencia de las promesas de Dios y la fidelidad del pueblo a su pacto. Josué, un líder que había guiado a Israel con valor y devoción, descansaba ahora en la tierra que Dios había jurado a Abraham, Isaac y Jacob. Su tumba en Timnat Sera se convirtió en un lugar de memoria y respeto, donde las futuras generaciones podían recordar su liderazgo y sus logros. La influencia de Josué y su legado perduraron más allá de su vida. Timnat Sera no solo era su lugar de descanso, sino también un recordatorio constante para Israel de la importancia de la fe y la obediencia a Dios. La tumba de Josué simbolizaba la continuidad de la promesa divina y la necesidad de que cada generación permaneciera fiel a los mandamientos de Dios. Timnat Sera, como el último hogar de Josué, seguía siendo un faro de inspiración y un testimonio de una vida vivida en completa fidelidad a Dios. El legado de Josué, tanto en vida como en muerte, tuvo un impacto profundo y duradero en Israel. Su liderazgo durante la conquista de Canaán y la posterior distribución de la tierra estableció un precedente de obediencia, valentía y fe que influenció a las generaciones futuras. Josué no solo fue un líder militar, sino también un ejemplo de devoción y compromiso con Dios. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué. Josué 24:31. Las decisiones y acciones de Josué, guiadas por la dirección divina, demostraron que la fe y la obediencia a Dios eran fundamentales para el éxito y la prosperidad de Israel. Sus estrategias militares, su firmeza en la aplicación de la ley de Dios y su capacidad para inspirar al pueblo subrayaron su habilidad para liderar en tiempos de gran desafío y oportunidad. Este liderazgo basado en la fe fue crucial para establecer la identidad y cohesión de Israel como nación. El impacto de Josué también se vio reflejado en las ceremonias y pactos que realizó. La renovación del pacto en Siquem, donde erigió una piedra como testimonio, sirvió como un recordatorio constante del compromiso de Israel con Dios. Este acto, junto con otros eventos clave, ayudó a establecer una cultura de memoria y fidelidad que perduró a lo largo de la historia de Israel. He aquí, esta piedra nos servirá de testimonio. Josué 24:27. El legado de Josué fue más allá de sus logros tangibles. Su vida y liderazgo sirvieron como un modelo de lo que significa vivir en obediencia a Dios. Su ejemplo inspiró no solo a su generación, sino también a las futuras, recordándoles que la verdadera fuerza y éxito provienen de una relación fiel con Dios. La historia de Josué continúa siendo un testimonio poderoso de fe, liderazgo y la importancia de seguir los mandamientos divinos.